Muy buenas tardes, chicos. Vamos a hacer el análisis, el backtesting del día de hoy de Nasdaq del día 4, 4 de octubre, ¿sí? Del 2023. Vamos a ver en dónde estamos con el precio ubicados en el día de hoy. Y vamos a ir corriendo el precio hasta ver qué es lo que podemos operar hoy, si es que el precio nos dejó, ¿sí? Nosotros en una hora, vamos a marcar, teníamos el precio venía acercándose hacia un extremo de un primer rompimiento estructural que nos había hecho el día de la semana pasada, ¿sí? Nos había hecho un rompimiento al alza en el que nos había dejado muchos fractales de H1 alcista. Nosotros tenemos una toma de liquidez, un switch, tenemos un choch, un primer rompimiento estructural. Perfecto, vamos allá, un choch. Bien, teníamos este comienzo, ¿sí? Y el precio había hecho impulso alcista. Si nosotros le tirábamos un FIBO a esta zona, bien, nosotros debíamos marcar los order blocks importantes por debajo del 60%, ¿sí? Y había dos order blocks, ¿sí? Uno era este, que tenía un poquito de ineficiencia, ¿sí? Y el segundo era un extremo, ¿sí? Que si bien en una hora no había ineficiencia, teníamos un extremo que en 15 minutos tenía muchísima ineficiencia y además tenía liquidez previa, ¿sí? Que era esta zona. Vamos a anotarla como liquidez. Perfecto. Bueno, el precio venía subiendo. Esto pasó en la semana. Y en un momento entró en rango y decidió salirse de su último rango. ¿Y dónde lo hizo? En esta zona. Entonces eso nos dejó un voz bajista. Y el precio a partir de ahí empezó a bajar. El día de ayer fue todo el día... fue todo el día bajando. Entonces podíamos esperar que el precio llegara a esta zona y se empezara a impulsar. ¿Cuándo sucedió esto? En la madrugada de esta mañana. En la madrugada pasó exactamente esto. El precio se sentó sobre un order block, el extremo, y a partir de ahí el precio se empezó a impulsar. ¿Cuál es la zona que nosotros creemos que debería de mitigar el precio? Es esa zona. Entonces ese sería nuestro máximo a mitigar de una hora. Perfecto. Mientras tanto, nosotros, al estar parados en estas zonas, nos vamos a ir a 15 minutos, nosotros debemos buscar intentarnos sumar en compras, ¿sí? Porque si la dirección del precio sigue buscar esto, nosotros podríamos entrar en compras. ¿Hasta dónde podemos entrar en compras? Y por lo menos hasta esta zona, porque en esta zona seguramente puede haber una reacción. Yo voy a marcar el bloque de 15, bien, el que tengo marcado. Y voy a refinarlo también en 5 minutos, ¿sí? Y hasta ahí nomás voy a refinar, no más que eso. Entonces, en 5 minutos también teníamos un bloque interesante dentro con un montón de ineficiencia. Entonces, esos van a ser mis puntos de llegadas si yo llego a hacer una operación en compras, si el precio me lo permite. Perfecto, entonces, estábamos así, ¿sí? Lo estamos mirando en 5 minutos y teníamos un rompimiento, un primer rompimiento, y el order block que produce ese rompimiento, ¿cuál es? Y fíjate vos que acá tengo un order block muy lindo de 5 minutos que hace rompimiento. Y también tengo un extremo en esta zona, que es el iniciador de todo el impulso. Entonces yo tenía dos zonas en las que el precio podía llegar. Vamos a marcarla en 15 minutos porque son más amplias las zonas. Fíjense, acá está. Tiene aceleración, logra hacer el rompimiento de estructura y exactamente lo mismo acá abajo. Sería prácticamente el orden extremo. No hay ineficiencia en esta temporalidad, pero sí lo hay en una temporalidad más baja. Bueno, teníamos dos zonas de llegadas en las que el precio podía llegar, ¿sí? Vamos a correr el precio en 5 minutos, ¿sí? Directamente, para ir viendo qué es lo que está haciendo el precio, qué es lo que hace. Son las 9:55, todavía el mercado no arrancó. El mercado podía venir a esta zona o a esta zona. Vamos a ver qué es lo que hace y vamos a actuar en consecuencia. Bien, vela de apertura. 10:30, vela de apertura. Bueno, el precio saca una vela verde con fuerza en apertura, una segunda,
Y decimos, bueno, a ver, el precio en 5 minutos me estaría rompiendo una nueva estructura. Está ahí bien. Nosotros normalmente esperamos porque nosotros queremos que el mercado deje de tener la volatilidad que tiene normalmente para que nosotros podamos operar con confirmación. Entonces dejamos correr. Uy, ¿qué es lo que está haciendo el precio en este momento? Nos está tomando liquidez de esta zona. Bien, imaginamos que es liquidez. Entonces, a partir de ahí nosotros estábamos atentos que esa toma de liquidez no rompa. Si nos rompía esta estructura que había dejado de principio el precio, nosotros nos podría habilitar un orden por esta zona para poder comprar. Así que seguimos corriendo en 5 minutos. ¿Sí? El precio me está rompiendo con cuerpo. Correcto. Y a partir de romperme con cuerpo, el piezo se empieza a volver. ¿Sí? Y esto no podría ser un Swift y esto un Choch. ¿Sí? Y ese retroceso venir a meterse un orden acá para vender en realidad. Sí, eso es lo que nosotros podemos ver. Pero ¿estamos asentados en qué? ¿En qué estamos asentados acá? ¿Sí? Fíjense que en esta temporalidad de 5 minutos acá no hay nada. A ver en 15. ¿Hay algo en 15? Vamos allá. ¿Había algo en 15? Nada, no había nada en 15. Conste que el precio está más abajo. Todavía no llegó a estar ahí, ¿no? En 5. No había nada. Entonces yo no le podía hacer caso a eso. ¿Sí? Si el precio todavía no me rompió acá arriba, venía de camino, pero acá estaba sentado en la nada. Ahora vos me decime que esto ocurre dentro de un order block, sí te creo. Podemos nosotros marcar el bloque y buscar una confirmación de un minuto si quisiéramos, pero en ese momento no había nada de arriba. Entonces el precio se empieza a volver, ¿sí? Omito esto porque sigue habiendo velas con volumen, entonces yo espero que el mercado se siga tranquilizando y el precio me toma liquidez. Ahora, cuando el precio me toma esta liquidez, si el precio me hubiera roto con cuerpo en esta zona, yo no podría haber seleccionado este bloque para buscar un patrón acá adentro en un minuto y operar en compras. Claro, lo podría haber hecho, pero yo necesitaba que acá fuera con cuerpo y lo único que me hizo acá fue tomar liquidez. ¿Sí? Estopeando a todo el mundo que creyó que esto era una confirmación para vender. Los estopea a todo el mundo, por eso esta vela roja. Cuando el mercado junta liquidez de todos los stops que estaban acá arriba, el mercado empieza a caer. Ahora, tiene la fuerza para seguir cayendo. Nosotros esperábamos poder comprar en esta zona, que era la zona decisional para nuestro gusto. ¿Qué hace el precio? Cuando llega a esta zona, el mercado empieza a impulsarse. Bien. Y recién en ese momento, a mí el precio me rompe con cuerpo, como yo sí espero, y me acaba de hacer la segunda confirmación. O sea, la segunda confirmación. El segundo boss, primero, segundo, yo ya puedo decir que el precio a esta zona de acá abajo no va a venir. Que a partir de ahí empieza a ser el impulso alcista para ir hasta acá arriba. Bárbaro. Vamos a borrar esto porque esto no existía, porque esta zona yo no la podía considerar. Entonces, estando solamente en 5 minutos, ¿sí? Yo veo que el precio me está rompiendo en esta zona con cuerpo. Yo tengo mínimo y máximo hasta ahí. No sé cuánto más el precio subió. Vamos a verlo en 15 a esto. Fíjense que en 15 también exactamente es un rompimiento con cuerpo ya finalizado. Y si yo eligiera 15, desde acá hasta acá, ¿sí? ¿Cuál es mi mínimo? Y mi mínimo es este, ¿sí? ¿Qué tiene de particular esto? Tiene toma de liquidez y rompimiento de estructura. Excelente. ¿Que por acá abajo hay algo en esto? No, no hay nada. A ver, ¿qué podemos decir? Este es el único order block que tiene ineficiencia de momento. Vamos a achicarlo a eso a 5 y vamos a ver dentro de esa zona. ¿Cuál es el último order block que tiene ineficiencia? Bárbaro. Acá no hay nada, acá hay.
el único bloque que tenía ineficiencia era esta zona, ¿sí? Ese bloque, o en realidad este más eso, es ineficiencia. Esa podía ser una zona de llegada para el precio, ¿sí? Cuando el precio decidiera volverse. Bien, mientras tanto el precio venía haciendo aceleraciones alcistas y si esto lo miramos en un minuto, nosotros también teníamos una zonita en la que podemos decir, si viene acá el precio, a ver, fíjense que el precio en un minuto me rompe la estructura acá, hace este retroceso y se vuelve a impulsar volviendo a ser rompimiento estructural. Y teníamos esta zona, ¿sí? Este order block, que yo lo tomo así hasta la liquidez, porque yo considero su liquidez, en el que el precio también podría llegar. Bien, pero a partir de ahí, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, esperar que el precio haga algo. Vamos a ir a 5 minutos y vamos a ir corriéndolo para que no sea tan lento. ¿Sí? Pero ya tenemos dos zonitas identificadas. A ver si el precio nos hace un retroceso y vuelve a esa zona. Perfecto. El precio llega al order block, ¿sí? Por primera vez llega al order block de 15 minutos. Ya llegó a 1. Vamos a ir a un minuto a ver si, bueno, en 5 nos tenía que dejar un patrón, pero mínimo. El precio está acá. Este es el último, rango de 15. Rompimiento, mínimo, máximo. ¿Sí? Y de 15 era un poquito más amplio. Entonces no había un rango claro de 5 minutos para que nosotros dijéramos, bueno, rompe y podemos vender hasta esta zona. Vámonos a ir a 1 y vamos a ver qué es lo que nos hace en 1. ¿Sí? Como para decir, podemos vender hasta la primera zona. Para este momento el precio ya eran la 1 de la tarde y ya no me gustaba el horario, ya la gente de Nasdaq se va a almorzar. Hasta las 2 de la tarde puede que no haya movimiento y ya se complicaba la operativa diaria. Bueno, en definitiva, nuestro último rompimiento de estructura estaba en esta zona, en un minuto. Como en 5 no había nada claro, yo que podía esperar un doble rompimiento de un minuto para poder operar, ¿sí? Eso es lo que yo dije en Telegram, o lo que me hubiera gustado que suceda. Un doble rompimiento a la baja me podía confirmar eso, que yo podía operar bajista. Noten que el precio no está pudiendo hacer un máximo nuevo, sigue siendo el último rango de un minuto. Bien. Estuvo mucho tiempo en rango, ese era el mínimo, este era el máximo, no pasaba ni por arriba ni por debajo. Bien, vamos allá. Bien, el precio decide romper la estructura por debajo. Bárbaro, inicia su caída. Uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde vamos? O sea, ¿a dónde buscamos el segundo rompimiento para que el precio nos demuestre que si quiere ir para abajo hasta los order block? El precio se vino directamente a los order block. Ya cerca de esta zona nosotros no podíamos operar nada. Ya son las 3 de la tarde, yo mucho antes ya me había retirado del mercado, porque el mercado se quedó haciendo este rango y lamentablemente hoy no pude operar, así que, pero bueno, si no hay operación hoy, las habrá mañana. Ahora estamos, y siguiendo con lo que hizo el mercado, ya estamos haciendo un retroceso y me voy a ir a 5 minutos para verlo mejor, ¿sí? A las zonas que ya había dejado el precio en sus subidas. Un primer rompimiento, tome liquidez, un segundo rompimiento, ¿sí? Order block con ineficiencia. Y este de acá abajo, que era un order block extremo, de todo el rango de 15, que tenía ineficiencia en un minuto. Son dos zonas en las que el precio podría llegar. Ya fuera del mercado, lo único que quedaba hacer era ver qué sucedía en esta zona. Bueno, el precio me toma el order block. Me voy a ir a un minuto y vamos a ver si nos dejó algún patroncito, ¿sí? De un minuto para que nosotros podamos sumar en ese order block, ¿sí? De momento nada. Vamos a ver.
Bueno, miren, el precio me toma si este es el mínimo, nos toma el mínimo, ¿sí? Nos toma con mecha, o sea, nos está tomando liquidez. Y por encima está intentando de romper con cuerpo, o lo rompe con cuerpo. Vamos a verlo más de cerca. Sí, lo hace, nos toma con cuerpo. O sea que ya en un minuto nos está confirmando que el precio desde ese order block quisiera irse en ventas. Perdón, en compras. Vamos a ver en 5 si había algo claro para 5. ¿Sí? Bueno, 5 minutos también, ¿sí? Está claro. Lo que no está claro es que es el rompimiento todavía. Si yo marcara 5 minutos, yo tengo impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Retroceso que me respeta esta zona. Vamos allá. Esta zona, no es con ese, perdón. Esta zona es el rompimiento de el último fractal de 5 minutos. Y el máximo era esta zona. Y el precio debía de romper esta zona para confirmarme que el precio se va para arriba. Que es lo que no había acá, una buena zona para nosotros operarla. ¿Sí? Ahí me acaba de hacer. Pero acá no hay ineficiencia, no hay nada. Vamos a ver en uno, a ver si se ve algo claro. Bien, y no había nada. Ahora, si yo tomaba solamente el de 1, yo podría haber puesto orden acá, ¿no? En esta zona, ¿sí? Que es el orden block extremo que tiene ineficiencia. También podría haber puesto orden en el único order block donde comenzaba la ineficiencia. ¿Sí? En esa zona es donde comienza la ineficiencia. A ver. Sí, así. Lo podría haber puesto así. Y yo poner mi orden. ¿Sí? Todo esto a modo de mostrarles qué hizo el precio hoy, si hubo alguna entrada, si uno se quedaba todo el día, cosa que no es sano, ¿sí? Pero se podría hacer, uno decide quedarse o operar la PM Trend, ¿sí? Del Nasdaq y buscar operaciones. ¿Y hasta dónde podemos ir? Y bueno, hasta el máximo, ¿sí? Podríamos ir hasta el máximo, podríamos ir a buscar el order block de 5 minutos, que también había ineficiencias, ¿sí? Hasta allá. ¿Sí? ¿Se podía haber hecho esa operación? Sí, se podría haber hecho. No está dentro del horario operativo que yo quisiera tomar. Hoy no hubo entrada para mi gusto. ¿Y el precio que empezó a hacer? Empezó a hacer rompimientos al alza. Correcto. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora ya son las 16 horas. Y recién ahí el precio me pudo confirmar en un bloque subida. Perfecto. TP completo. Vamos a ver hasta dónde llegó el precio. Bien, ahí está el precio. Así terminó el día de hoy. No hubo confirmación en 5 minutos. Y si lo buscamos en 5 minutos no íbamos a poder entrar. O sea, no había una zona clara, ¿no? Si nosotros veníamos a buscar después de marcar el rompimiento de 5 minutos la zona clara, en una vez el precio ya había hecho el retroceso y ya se había ido. Sí la hubo en un minuto, bien clara, con toma de liquidez y rompimiento estructural, retroceso y a partir de ahí sí se fue el precio. Pero antes de eso, en ningún momento nos dejó operar, nos dejó las zonas, pero nunca volvió en horario. Así que nada, esa fue la operativa del día de hoy. ¿Sí? Nos quedamos fuera del mercado. El trade que se pudo hacer fue muy tarde. Y bueno, así que volveremos mañana al mercado a ver si nos deja hacer un trade esta semana. Chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y en la descripción del video le vamos a dejar el link al Telegram para que ustedes puedan sumar y ahí donde vamos a poder tener un contacto más directo, charlar sobre la operativa, hacemos los preanálisis en vivo, haciendo zoom y demás. ¿Sí? Es la manera de tener un contacto más directo entre nosotros. Nada más que decir, chicos. Les voy a decir que el sábado voy a hacer un video para subirlo hablando de las cuentas de fondeo.
no de diferentes empresas de cuenta de fondeo, sino de un tema muy puntual que me gustaría que todo el mundo lo vea, porque es importante cuando uno compra una prueba de fondeo para operar y para aprobar ese examen, que tengan en cuenta algo muy importante del valor de la cuenta de fondeo, de la forma de operarla, ¿sí? Que es importantísimo. Me parece que es un video educativo en cuanto a eso y no sé si todos lo tienen claro, ¿sí? Así que queremos hacer un videito de eso. El día sábado a las 14 horas lo estaremos subiendo. Chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el mañana en la operativa del día jueves. Muchas gracias.